Hola, estimados suscriptores y oyentes del podcast Tesoros Nuevos y Viejos. En esta ocasión quiero invitar a hacer teología sobre un tema que para muchos es delicado, quizás incómodo, como es el tema de las mujeres en el ministerio, su función y su propósito. Este tema es complejo, por decirlo así. Solamente el mencionarlo provoca que a algunas personas se les suba o se les baje la presión arterial, el ritmo cardíaco. En ninguna manera es mi intención polemizar, pero sí lo es desafiar, agudizar, por así decirlo, nuestro entendimiento teológico y ministerial de la mujer en base a la Escritura, que es nuestra fuente de autoridad. Por supuesto, antes de iniciar a abordar este complejo tema, existen varios presupuestos teológicos que nos van a permitir explorar la temática de este episodio. Dicho de otra manera, estos presupuestos teológicos son nuestros puntos de partida para empezar a entender este tema, pero son esenciales, son herramientas esenciales para este viaje interpretativo. El primer presupuesto teológico que tenemos que tomar en cuenta a la hora de estudiar este y cualquier otro tema de la Escritura de manera concisa, precisa y sobre todo honesta y transparente. Ese primer presupuesto teológico tiene que ver con la unidad de la Escritura. Cuando leemos a los autores del Nuevo Testamento, podemos ver que algunos de ellos heredan esta interpretación, esta herramienta, por así decirlo. Me pongo a pensar en el autor de la carta a los Hebreos. No sabemos quién la escribió, sin embargo está en nuestro canon, es autoritativa, y podemos ver el uso que el autor de la carta a los Hebreos hace de textos como los Salmos, de textos como los profetas, Deuteronomio, para hablar de la persona y obra de Cristo. Alguien diría que de los Salmos no podemos encontrar mucho de Jesús, pero el autor de la carta a los Hebreos considera que la Escritura es una unidad y por ende para él es tan autoritativo citar de los Salmos como citar de la ley de Moisés, de Deuteronomio o de Éxodo. La Escritura es el testigo escrito de la revelación de Dios en la historia. Aquí tomo prestado un poco del filósofo y teólogo influyente del siglo pasado, Karl Barth. La Escritura es ese testigo escrito de la revelación de Dios en la historia. Y la función de la Escritura es la de registrar los actos salvíficos de Dios en la historia. ¿Me explico? A pesar de que los actos de Dios en la historia son variados, son diversos a lo largo de la historia, por ejemplo, la creación, la llamada caída en Génesis 3, el éxodo, el peregrinaje en el desierto por 40 años, la encarnación de Jesús, etc. A pesar de esa diversidad de actos de Dios, de manifestaciones de Dios en la historia, por así decirlo, de revelaciones de Dios en la historia, sin embargo, la Escritura es una unidad teológica cuya función es revelar el carácter y la naturaleza de Dios y de su revelación. Por ello, cuando digo que la Escritura es una unidad, me refiero a que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son palabra de Dios autoritativa para nosotros, pues nos dan testimonio de la revelación de Dios, como dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la Escritura. Para Pablo esto es una clara referencia a lo que hoy en día nosotros llamamos Antiguo Testamento. Valga la aclaración de que con esto no quiero decir que debemos observar la ley de Moisés hoy. No estoy hablando de circuncisión, de alimentos, de días de reposo. Lo que estoy diciendo es que para estudiar un tema cualquiera, y este de las mujeres en el ministerio en particular, debemos usar todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis, y no escoger a nuestra conveniencia algunos textos solamente como 1 de Timoteo 2, 11 al 15, que dice que la mujer debe aprender en silencio. Debemos traer ese texto e invitarlo a sentarse a la mesa de conversación junto a otros textos que hablan sobre la participación de las mujeres en el proyecto de salvación de Dios y examinarlos a la luz de la unidad de la revelación de Dios. Dicho en otras palabras,
Primera de Timoteo tiene igual autoridad canónica a otras partes de la Escritura, como Segunda de Crónicas, el capítulo 34, y como Nehemías 6, por mencionar algunos. Dicho con otras palabras, Primera de Timoteo no tiene más autoridad canónica sobre este tema de lo que pueden aportar otros textos de la Escritura. Nuestro segundo presupuesto teológico tiene que ver con nuestro entendimiento de la creación del género humano. Dios creó al hombre y la mujer. ¿Para qué? ¿Por qué razón? ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué meta? Cuando Dios crea todo lo que existe de la nada, lo cual constituye el primer acto de gracia de Dios en las Escrituras y su más clara intención de que Dios ama tener comunión. Dios no solamente ama, me voy a explicar. Dios es comunión eterna en su naturaleza trinitaria. Entonces debemos poder apreciar que Dios ha creado al hombre y a la mujer como su imagen y semejanza. El relato de Génesis 1 nos enseña que el propósito original del diseño o el proyecto de Dios es que tanto el hombre como la mujer señoreen o administren su creación. Tanto el hombre como la mujer han sido equipados y ordenados por Dios con esta capacidad. Por ello, nuestro segundo presupuesto descansa sobre la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, recogida en la tradición sinóptica en Marcos 10, verso 6 en particular, por ejemplo, que dice que al principio no fue así, hablando del hombre y la mujer, señalando Jesús Génesis 1:27, no Génesis 3, como el correcto punto de partida para entender la función del hombre y la mujer en el plan de Dios. Esto es importante. Nuestro punto de partida en Génesis para empezar a abordar la función, la participación de las mujeres en el proyecto de redención de Dios, no inicia en Génesis 3, sino como Jesucristo mismo lo señala en Génesis 1:27. Por lo tanto, la mujer ha sido creada por Dios con el propósito también de administrar, de enseñorearse de la creación juntamente con el hombre y no por debajo de él. Nuestro tercer presupuesto teológico con el que vamos a trabajar, por así decirlo, tiene que ver con el reconocimiento de la influencia de la cultura machista y patriarcal que condiciona nuestra lectura e interpretación del texto sagrado. Así es, ya debes de saber que cuando vamos al texto de la Escritura, no vamos como una tabula rasa, como una pizarra, un pizarrón en blanco, sino que llevamos con nosotros al texto muchas presuposiciones que hemos heredado de nuestra cultura, de nuestro ambiente, de cosas que hemos escuchado, de la televisión, de la sociedad, del arte, de la historia, de la interpretación de un texto. Llevamos todo eso y lo metemos dentro del texto. Son como lentes que nos permiten ver el texto, pero no nos dejan en ocasiones leerlo concienzudamente. Por eso cuando leemos la Escritura estamos leyendo costumbres y estructuras eminentemente patriarcales. La Escritura presupone, da por sentado un mundo patriarcal después de Génesis 3. Y quiero enfatizar esto, lo presupone, lo describe, pero no lo prescribe. No lo ordena que esa sea la manera correcta. Lo pongo en otras palabras. Las estructuras familiares que aparecen en la Escritura, como por ejemplo las familias de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los reyes, imagínate David, Salomón, o los Haustalfen o códigos domésticos, como Efesios capítulo 5, verso 21 al capítulo 6, verso 9, o Colosenses 3, 18 al capítulo 4, verso 1, y Tito capítulo 2, verso 1 al 10, si los lees, nos presentan y nos describen la organización de la sociedad greco-romana, una sociedad jerárquica y patriarcal organizada de manera vertical, donde el pater familias tiene la potestad sobre todos los cuerpos en su casa. Pero este orden no es ni el modelo de Dios para su creación, no lo ha sido ni siquiera desde el inicio según Génesis 1, ni es el modelo de Dios para su iglesia. Basta con leer cualquiera de estos códigos domésticos para observar, por ejemplo, que se incluyen los esclavos. ¿Incluyen las familias actuales esclavos entre sus miembros?
¿Deberíamos tener esclavos en la familia? Obviamente la Escritura no nos ordena hoy a tener esclavos, pero precisamente ese es uno de los problemas hermenéuticos de la Iglesia de Cristo. El mandamiento directo no toma en cuenta el elemento cultural, pero para una interpretación honesta de la Escritura debemos aprender a leer y a discernir entre lo cultural y lo temporal, por un lado, y los principios eternos de la Escritura, por el otro. Nuestras familias latinoamericanas, por ejemplo, son muy diferentes en su estructura y organización, con una gran mayoría de ellas lideradas por madres solteras, mujeres que día a día están luchando en condiciones adversas en una sociedad que es eminentemente machista y patriarcal, y cuando piensan encontrar refugio en la comunidad cristiana, encuentran las mismas estructuras patriarcales y opresivas. Lo que quiero decir es que los roles de la mujer y del hombre son asignados por la sociedad y por la cultura, determinados de esta manera, pero no por orden divina. Dios no determina los roles del hombre y la mujer, sino que lo asigna la sociedad y la cultura. Que las niñas juegan con muñecas, que los niños juegan con carritos y cosas por el estilo. La subordinación de la mujer al hombre y sus deseos, lo repito, la subordinación de la mujer al hombre y sus deseos es el resultado del pecado y del egoísmo humanos reflejados en Génesis 3. Es interesante notar que antes de este relato de Génesis 3 no conocemos la idea de la subordinación de la mujer al hombre. No es Dios quien ha determinado lo que define al género femenino, sino los roles que la sociedad asigna: cocinar, estar en casa, ocuparse de los hijos, tejer, coser y callarse en la iglesia. Es como decir que lo que hace a uno ser creyente o lo que a uno lo hace ser un ministro de Dios es lo que uno hace externamente, lo cual es un error. He considerado importante sentar las bases de cuáles son nuestros presupuestos teológicos y hermenéuticos. En primer lugar, la unidad de la Escritura. En segundo lugar, el propósito de la creación del género humano enseñado por nuestro Señor Jesús. Y en tercer lugar, el discernimiento de los elementos culturales y temporales que subyacen en el texto sagrado para comprender los principios eternos de la revelación de Dios. Ahora abordamos el tema iniciando con una pregunta que a la vez arroja más preguntas. ¿Limita Dios o la Escritura la participación de las mujeres en el proyecto de Dios a algunos roles? ¿Es el ministerio de enseñanza o de otro tipo algo inherentemente masculino? ¿Qué hace a uno ser un ministro en la iglesia? ¿Son los dones espirituales determinados por factores de género y raza o por la acción y voluntad del Espíritu Santo? Estas son algunas interrogantes que esperamos responder, pero quiero advertirte que quizás después de escuchar este episodio tenga yo más preguntas que respuestas. En ninguna manera pretendo dar una respuesta 100% satisfactoria a todos, pero vamos a repasar algunos textos clave de la Escritura. Recuerda el principio de la unidad. Vamos a iniciar en el Antiguo Testamento, vamos a iniciar en Génesis, vamos a terminar en Apocalipsis. Vamos a repasar estos textos que yo considero son clave y que nos iluminan sobre el rol o participación femenina en el proyecto de Dios. Por proyecto de Dios, quiero dar a entender la acción de Dios en la historia para salvar a su creación. Estos textos que vamos a ver a continuación, que vamos a escuchar, que vamos a sondear, a explorar, nos enseñan que la revelación de Dios en la historia y sus actos de salvación tienen como objetivo la liberación de la creación y la participación del género humano en dicha historia de liberación. Uno de los roles que Dios sí ha concedido a las mujeres y también a los hombres en su plan de salvación ha sido el de profeta, por ejemplo. Un profeta es un vidente, un líder religioso que influye en el pueblo de Dios. Por ejemplo, tenemos el caso de Miriam o María, hermana de Moisés y Aarón. En Éxodo 15:20 tenemos su famoso cántico cuando Dios arroja o echa el mar sobre el ejército y la caballería y la infantería de Faraón que perseguía al pueblo de Dios que se habían sido liberados de Egipto.
Y María la profetisa, dice el texto, Éxodo 15:20, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danzas. Igualmente, en el episodio de la murmuración de Aarón y Miriam contra Moisés en Números 12, 1 al 10, se nos dice que Dios, escucha bien, ha hablado, ha dado a conocer, ha revelado su voluntad por medio de Miriam también. O sea que Dios ha decidido, en este caso en particular, revelarse también por medio de una mujer. Tenemos, si seguimos avanzando, el caso de Débora. Débora era una juez durante la época premonárquica. ¿Qué eran los jueces? Eran una especie de caudillos políticos militares en la época que concierne entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía. Por ejemplo, en Jueces capítulo 4, versos 4 al 5, se nos dice que esta mujer, Débora, gobernaba en lo político y en lo militar también a Israel. ¿Cómo pudo Débora ascender a semejante posición de liderazgo en una sociedad patriarcal? La Escritura no nos brinda los detalles que quisiéramos, pero está claro que ni Dios ni el escritor bíblico tenían algún problema con presentar a una mujer en una posición tan alta de liderazgo en el pueblo de Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 20, versos 15 al 20, nos encontramos con una mujer similar. Ahí se nos dice que Joab, que era general de David, sitió la ciudad de Abel Bet Maaca para capturar a Seba, quien era un hombre que se había rebelado contra el gobierno de David. Antes de arrasar la ciudad, una mujer prominente llamada Sabia y con influencia y liderazgo negoció con Joab. La capacidad y la autoridad de esta mujer en esa ciudad quedan en evidencia cuando Joab reconoce su autoridad para encontrar una salida a la crisis. En el segundo libro de Reyes tenemos el caso de Atalía, quien fue reina, a las malas fue reina, reinó entre el 842 y el 835 a.C. aproximadamente, y este es un ejemplo de la habilidad de liderazgo político de las mujeres, aunque no un ejemplo de una mujer piadosa, pero sienta el precedente de que en la historia del pueblo de Dios ha habido mujeres que han ocupado la posición de reina, al igual que Esther, que quizás sea la más famosa, pero extrabíblicamente conocemos de Salomé Alejandra, que es menos famosa que Esther, pero que fue reina en el siglo I a.C., entre los años 76 y 67. Ella fue esposa, Salomé Alejandra, de Alejandro Janeo. Ella fue protectora de los fariseos, y si quieres saber más de ella y de su legado, te recomiendo que lea a Flavio Josefo y su obra Las guerras de los judíos. En el segundo libro de Crónicas, el capítulo 34, el verso 22 al 28, tenemos a Hulda, explícitamente profetiza, y Dios parece no tener ningún problema con revelar otra vez su voluntad a Josías el rey por medio de esta mujer. De igual manera, en 6:14 de Nehemías se menciona a Noadías, una profetisa, una mujer cuya influencia política y religiosa la llevó a oponerse a Nehemías, quien era un enviado del rey persa en ese entonces. En Proverbios 31 se nos presenta a la sabiduría de Dios personificada, interesantemente, en una mujer. Esta mujer no es un personaje histórico como una esposa el día de hoy, sino que representa la exaltación de la sabiduría hebrea en la personificación de una mujer cuyo liderazgo es notable en todas las esferas de la sociedad. Y si seguimos avanzando canónicamente, Isaías 8:3 nos habla de la profetisa, probablemente la esposa de Isaías. No es un término que se hereda o que se comparta, no es como que Isaías es el profeta, entonces su esposa automáticamente es la profetisa, así como tampoco hoy día la esposa del predicador no es la predicadora, sino que profetisa debe de ser entendido como una mujer, como Hulda, como Miriam, que funciona como una mujer que revela la voluntad de Dios a su pueblo. Si ahora damos vuelta a las páginas y llegamos al Nuevo Testamento, podemos contar con la proyección de diferentes mujeres en el plan de redención de Dios.
Empezamos en Mateo y por medio de la genealogía de Jesús, quien es el Mesías, Mateo nos presenta la dirección soberana de Dios en la historia, actuando por medio de diferentes personajes históricos que incluyen a algunas mujeres como Tamar en Mateo 1:3, o Rahab en capítulo 1, verso 5, o Ruth también en el capítulo 1, verso 5, o la mujer de Urías, Betsabé en el verso 6, y María en el verso 16. ¿Qué es lo que tienen en común Tamar, Rahab, Ruth, la mujer de Urías, que Betsabé y María? Algunos han señalado la situación precaria de estas mujeres, sus embarazos quedan en evidencia, y algunos dicen que la función de Mateo es presentar a María como que también Dios ha actuado en el pasado por medio de esta manera. Pero yo quiero notar que estas mujeres, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, María, son siervas en el plan de redención de Dios, y Dios las invita a tomar parte de su plan de redención. De esta manera, la función de estas mujeres en la genealogía de Mateo se hace evidente, pues las listas genealógicas hebreas tradicionales se forman a partir del varón. Y la función de estas es presentar los designios de Dios para llevar a cabo sus propósitos, incluso mediante la participación de mujeres que de una o de otra manera son presentadas negativamente. Algunas de ellas, por ejemplo, quien nos recuerda a Rahab, no son siquiera miembros del pueblo de Dios originalmente, pero son instrumentos de redención que Dios utiliza. La tradición sinóptica nos presenta diferentes mujeres dentro del grupo de discípulos de Jesús, y es Lucas quien enfatiza más detalladamente la activa participación femenina dentro de los discípulos de Jesús. Por ejemplo, cuando leemos Lucas capítulo 1 podemos ver cómo el Espíritu Santo dirige los propósitos de redención de Dios en medio de la historia humana mediante la escogencia de mujeres en los designios divinos. Primero, Elizabeth, que es la esposa de Zacarías y es prima de María y madre de Juan el Bautista. Segundo, tenemos también a María misma. Un elemento lucano a destacar es que estas mujeres, juntamente con Ana, profetizan en el templo en Jerusalén, según Lucas 2, 36 al 38, aparecen descritas con la frase llenas del Espíritu Santo. Dios llena a las mujeres, Dios llena a los hombres mediante su Espíritu Santo para activarlos a participar en su plan de redención divina. Y esta redención es posible gracias no al género, sino a la directa acción de Dios. Dicho de otra manera, cuando Dios las toma en cuenta y su participación activa no está supeditada o subordinada a su relación con el hombre, sino a la relación de sierva con Dios. Como dijo María cuando el ángel le anunció que quedaría embarazada: he aquí tu sierva, hágase tu voluntad. Lucas capítulo 8, verso 1 al 3 nos dice que dentro del grupo de discípulos de Jesús en su ministerio itinerante por las regiones de Galilea, le acompañaba un grupo de mujeres. Quiero que leas Lucas 8, 1 al 3 y veas que juntamente se menciona a Jesús, los 12 y algunas mujeres que les acompañaban. Menciono esa conjunción en el griego kai, que une al grupo de Jesús y sus discípulos, los 12, con las mujeres, porque hay algunos que tratan de hacer una diferenciación, como que son dos grupos diferentes, como que Jesús siempre está con los 12 y las mujeres lo siguen, pero no están haciendo lo mismo. Es una falacia interpretativa. Lucas claramente nos indica que dentro del grupo de discípulos de Jesús, que es un grupo grande, están los 12, y hay otros más dentro de los cuales hay mujeres. Son mujeres que no representan un grupo diferente o apartado del ministerio de Jesús, sino que son mujeres influyentes y con recursos materiales suficientes para apoyar a Jesús y a los 12. Pero la idea de Lucas es que ellas viajan con ese grupo, van siguiendo a Jesús, porque el ministerio de Jesús es inclusivo. Si Jesús es la encarnación de la revelación de Dios en la historia humana, y si Jesús tiene como misión restaurar la comunión íntima de toda la creación con su Creador, entonces su ministerio no puede ser excluyente, su misión no puede ser parcial.
Para restaurar y redimir todas las cosas, Jesús debe aceptar e incluir a todos en su ministerio, pues Él no puede salvar lo que no asume y no puede presentar ante el Padre lo que Él no incluye. Si seguimos más adelante en nuestro recorrido, recuerda, este es un recorrido no detallado, no exhaustivo. Ahora nos movemos al libro de los Hechos, la segunda parte de la obra lucana. Lucas en esta obra hace hincapié en que la participación inclusiva de las mujeres en la historia es el resultado de la acción directa de la intervención del Espíritu Santo en la historia. Es el Espíritu Santo el que forma la comunidad. No es el accionar de los discípulos, sino que es el accionar del Espíritu Santo por medio de los discípulos el que forma la comunidad. Es el Espíritu Santo el que acerca el escatón o la finalidad de los tiempos al ahora, al presente, y lo transforma para equiparlo a hacer la voluntad de Dios. En Hechos 1, en el aposento alto, los reunidos, 120 en número, incluyen mujeres. El derramamiento del Espíritu Santo se da, y aquí hay mucha controversia, no solamente sobre los 12 apóstoles. Esto sería problemático para la teología, porque la promesa de Joel, citada en los labios de Pedro, precisamente enfatiza el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, sobre hombres y mujeres. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. El alcance universal y la fuerza del texto de Joel y el de Hechos disminuirían considerablemente si el Espíritu es derramado solamente sobre 12 hombres en Pentecostés. No hay nada de universal sobre la redención de Dios, si esa fuera nuestra interpretación. Pero precisamente Pentecostés no es un acontecimiento del pasado solamente. El Espíritu de Dios continúa hoy, en el presente, derramándose sobre toda carne, haciendo posible que en esta tierra y en el presente podamos empezar a disfrutar de los poderes del siglo venidero, como dice el autor de la carta a los Hebreos en su capítulo 6. En Hechos también tenemos la participación de Lidia en Filipos, de Priscila en Corinto y de las hijas profetizas de Felipe en Hechos 21, verso 9. Ahora bien, sería un buen punto ahora recordar el contexto religioso grecorromano en el que se difundía el Evangelio y se fundaban las primeras comunidades cristianas en el Mediterráneo. Para los inconversos, los misioneros cristianos proponían una asociación voluntaria, de las que existían muchas en aquel entonces. La gente se organizaba por el culto a determinado dios, por ejemplo el culto a Baco o el culto a Mitras, donde voluntariamente los adherentes optaban por participar de los misterios que se revelaban solamente a los iniciados, no a los extraños. Se pagaba una cuota para comprar vino o comida para ocasiones especiales del Dios honrado, o se creaba un fondo común de dinero para proveer para los gastos fúnebres de los miembros. Es aquí, en este tipo de asociaciones voluntarias, donde se mezclaban personas de diferentes estratos sociales, el pobre con el rico, y el hombre con mujeres, para asociarse voluntariamente y relacionarse de una manera diferente a las estructuras de la sociedad. Esto es precisamente lo que se vislumbra en 1 Corintios. En 1 Corintios la comunidad cristiana se reúne en casas particulares, recuerda eso. No se reúnen en grandes salones como nos reunimos hoy en día, sino que se reúnen en casas particulares donde los anfitriones o los dueños de la casa invitan a la mesa a más allegados y se celebra, entre otras cosas, la Eucaristía o Cena del Señor. Como parte del culto público, en 1 Corintios 11:5, tenemos mujeres que dirigen oraciones y profetizan junto a hombres a la hora de la asamblea pública. Pablo no tiene ningún problema con ello. Como mujeres orando y profetizando a la hora del culto deberían callarse, pero Pablo no dice eso. El problema es que ellas no lo hacen de manera que la mujer casada que ora o profetiza en el culto público no lo está haciendo de manera que trae honor a su esposo. Pablo quiere regular esa participación, no quiere callar a la mujer. Así, en el capítulo 14 de 1 Corintios, versos 34 al 40,
Pablo expresa el principio del orden en el culto público en las casas. No es una prohibición a que las mujeres callen para siempre en la iglesia, porque se refiere a mujeres casadas y no a solteras, como se indica en el verso 35, donde dice: y si quieren saber algo, pregúntenle a su esposo en su casa. Aquí en lo particular no concuerdo con Gordon Fee, que propone que este pasaje no es paulino. Considero que este pasaje viene de la pluma de Pablo, y Pablo no se contradice en nada con lo que ha dicho anteriormente. La mujer puede participar mediante el uso de los dones de lengua y profecía en el culto público, siempre y cuando lo haga en orden y honrando a su esposo. Probablemente cuando los esposos de algunas de estas mujeres estaban profetizando, ellas inquirían o juzgaban las profecías de sus esposos con otro hombre, lo cual no era bien visto que una mujer casada hablara con otro hombre, y así creaban desorden. Cuando vamos a Romanos 16, podemos notar que Pablo mismo reconoce la importancia ministerial del rol de diferentes mujeres en su apostolado y el establecimiento de iglesias en diversas casas. Por ejemplo, en esa extensa lista de colaboradores de Pablo en Romanos 16 podemos leer sobre Priscila otra vez y su destacada participación en el establecimiento de iglesias gentiles. O empezando el mismo capítulo 16, el verso 1, se reconoce a Febe, que lleva la carta de Pablo a los romanos, como una sierva de la iglesia en Cencrea. Pablo la llama una diaconisa. Y en el capítulo 16, en el verso 7, encontramos una clara y directa referencia a Junias, una mujer que a la vez es pariente de Pablo y es apóstol. Sí, una mujer apóstol. La historia de la transmisión textual de este verso de Romanos 16:7 es evidencia de lo difícil que ha sido para varios copistas a lo largo de la historia cristiana el hecho de reconocer a Junias como una mujer entre los apóstoles. La lectura alterna, Julián, que está atestiguada por San Jerónimo, es un intento por lidiar con lo que la estructura patriarcal siempre ha mantenido, que no puede haber una mujer como apóstol, que no puede haber una mujer que asuma liderazgo en la iglesia. Es claro que ella, Junias, no pertenece al grupo de los 12, pero esto no es de extrañarnos, pues Pablo mismo tampoco pertenece al grupo de los 12. Pero hay un grupo de apóstoles más grande aparte de los 12. Cuando lees primero los Corintios 15, versículo 1 al 7, Pablo comienza a hacer una lista de las personas o grupos a quienes Jesús se apareció después de su resurrección. Y en el verso 5 dice que Jesús se aparece primero a los 12 y luego en 15:7 a los demás apóstoles que no son de los 12. Esta tradición de que hay un grupo que son los 12 y hay otro grupo de apóstoles que no son los 12, está presente en Hechos también. Si has leído Hechos profunda y detalladamente, como es tan común en las iglesias de Cristo, seguramente has notado que Lucas jamás en Hechos llama a Pablo apóstol cuando Pablo está solo, pero sí llama a Pablo apóstol cuando Pablo está acompañado por otro apóstol como Bernabé, según Hechos 14:14, que dice: cuando lo oyeron los apóstoles Pablo y Bernabé. Una vez más, la participación y los dones no están dictaminados por el género o la raza, sino por la acción directa del Espíritu Santo. Continuamos con 3 textos más. En 1 de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 15, encontramos uno de los textos favoritos de los celosos patriarcas. Se nos dice que la mujer debe aprender en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Recomiendo la lectura del comentario de Elsa Tames sobre 1 de Timoteo, que se llama Luchas de poder en los orígenes del cristianismo, para comprender mejor este texto. No concuerdo con todo lo que Elsa Tames dice en su comentario, particularmente no concuerdo con ella en que 1 de Timoteo no es obra de Pablo, pero su iluminación del contexto social es valiosa para entender mejor este oscuro texto. Recordemos nuestro primer presupuesto, la unidad de la Escritura.
Con eso queremos decir que tanto Génesis como Apocalipsis representan una unidad de la revelación de Dios y son igualmente autoritarios. Hasta este punto hemos visto que Dios se agrada, Dios le gusta, Dios incluye la participación activa de la mujer en su proyecto de salvación. Pero al llegar a este texto, 1 de Timoteo 2, 11 al 15, ¿vamos a tirar por la borda los demás textos? ¿Tiene este texto más autoridad canónica que los otros? Yo digo que ni tiene más ni tiene menos. Lo que ocurre en 1 de Timoteo es que algunas mujeres creyentes, donde la iglesia se reúne en las casas de ellas, o sea que son socialmente pudientes y tienen influencia en Éfeso, en la ciudad, utilizan esa posición social dentro de las casas o iglesias domésticas para promover su agenda personal a expensas de los menos favorecidos, y están con esto enseñando a no honrar a sus esposos. De esta manera, si has hecho una lectura concienzuda de 1 de Timoteo, podrás notar que contiene advertencias contra los ricos. Por ejemplo, estas mujeres dicen su vestimenta, en su peinado, en sus joyas, ese no debe de ser su enfoque. Y en el capítulo 6 expresamente se advierte a los ricos de este mundo a no poner su esperanza en las riquezas. Sin embargo, nuestra lectura superficial y tímida de las Escrituras nos impide ver estos problemas de índole social, porque en ocasiones pensamos que la Escritura trata solamente de lo espiritual, de lo religioso, de lo invisible. El otro texto, 2 de Juan, en esta carta se nos habla de la señora elegida. Algunos piensan que se trata de una forma codificada de referirse a una iglesia, pero no es lo típico del Nuevo Testamento. Mi entendimiento del texto en particular sugiere que se trata de una mujer que hospeda a una iglesia en su casa, y Juan escribe para alentarla y advertirle de los peligros de los falsos maestros itinerantes que visitan otras iglesias domésticas con enseñanzas falsas sobre la persona y obra de Cristo. Así que es un ejemplo más de la participación y liderazgo de las mujeres en los inicios del cristianismo. Finalmente, el último texto que quiero explorar es Apocalipsis 3, 18 al 29, que es el mensaje a la iglesia de Tiatira, donde se denuncia el ministerio profético y falso de una tal Jezabel. Seguramente esta Jezabel es una profetisa que enseña a las iglesias de esta localidad de Asia Menor a rendir culto al emperador con tal de preservar la vida y las posesiones, tal y como Jezabel hacía pecar a los hijos de Dios en tiempos del rey Acab y el profeta Elías. Un indicio de que en las comunidades cristianas de Asia Menor a finales del primer siglo existían mujeres que, al igual que en muchas que hemos mencionado antes, ejercen una función pública de liderazgo ministerial dentro de la comunidad cristiana. Este ha sido un breve repaso de lo que yo considero son textos bíblicos claves que nos ayudan a configurar una idea teológica más robusta de la participación femenina en los proyectos de Dios. Es una participación que inicia con la acción de Dios, o sea que es voluntad de Dios. Dios ni restringe ni limita la actividad femenina en la iglesia o en el ministerio, porque la mujer también es imagen y semejanza de Dios, y desde el inicio fue comisionada como corregente o administradora de la creación juntamente con el hombre y no a sus pies. Sin embargo, tenemos que reconocer que aún con estos textos presentados no se resuelve la problemática. No es mi intención solventar en este episodio siglos de controversia, de machismo, de patriarcalismo, ni siquiera desmantelar estructuras patriarcales opresivas en las iglesias. Para indagar más sobre este tema, te recomiendo la lectura del libro Mujeres en el Ministerio, 4 puntos de vista, de la editorial CLIE, y que es parte de la colección teológica contemporánea. Este libro me gusta en lo particular porque presenta 4 puntos de vista sobre la participación de las mujeres en el ministerio, y los autores pueden responder y preguntar a cada una de las otras posturas. Bien, después de lo expresado brevemente en este episodio del podcast Tesoros Nuevos y Viejos, ¿podemos llegar a una conclusión? Mi postura es la siguiente, y mi postura no representa en ninguna manera la postura oficial
de ninguna iglesia de Cristo. La revelación de Dios en la historia es abierta a toda su creación. Sí, la revelación de Dios en la historia es abierta a toda su creación. Su propósito es restaurar nuevos cielos y nueva tierra en donde mora la justicia. Si la iglesia cristiana es heredera de este mismo proyecto, yo así lo creo, entonces nuestra misión es la de restaurar la justicia de Dios en su creación y dejar que el Espíritu Santo sea derramado sobre hombres y mujeres. Precisamente lo que a uno lo hace, lo constituye como ministro de Dios, como líder en el pueblo de Dios, no es lo externo que uno tenga o que uno haga, sino el accionar del Espíritu y sus dones. Esa es la tesis de Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Alguien una vez me preguntó por ahí, ¿por qué no hay apóstoles o ancianos o dirigentes de la iglesia en el Nuevo Testamento que sean mujeres, que solamente se mencionan hombres? Puedo decir que tal persona lee a medias su Biblia. La Biblia describe la sociedad patriarcal en la que se desarrollaron las iglesias domésticas, pero nunca las prescribe como principios eternos. La estructura vertical y patriarcal de la familia grecorromana del siglo I no es el horizonte hacia donde debemos de buscar la voluntad de Dios. Dios busca liberar a hombres y mujeres por medio de su evangelio y convertirlo en los administradores de la creación de Dios, que ambos fueron diseñados para ser, pues tanto el hombre como la mujer tienen la misma imagen y semejanza de Dios en ellos. Por supuesto, con esto no quiero insinuar ni sugerir siquiera que estamos diciendo que la mujer debe subir al púlpito el día domingo en el culto de la adoración y predicar. No es esa mi intención, sino que invitar a una autoevaluación honesta de nuestro entendimiento sobre el tema. Debemos salir de nuestra zona de confort, debemos sacar a Dios de la caja en la que la hemos metido para hacer preguntas duras pero necesarias, revisar nuestra teología y alinear esa teología con el proyecto inclusivo de Dios si es que no lo está. Si profesamos nosotros tener un Dios vasto, un Dios grande y todopoderoso, no podemos limitarlo según nuestro escuálido entendimiento. Y eso que en este episodio ni siquiera he tocado las imágenes y referencias femeninas de Dios en la Escritura, aparte de Proverbios 31. Quizás sea tema para otro episodio. Por el momento, aquí me despido. Quiero agradecer tu escucha al podcast. Si aún no te has suscrito, por favor, te pido que lo hagas. Dale like al audio si te ha gustado y por favor, compártelo en tus redes sociales. La honra y la gloria sean para nuestro Dios y mi deseo es que Dios te bendiga en todo y hasta la próxima.